Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 36. Y más tarde, antes de Shabbat Kodesh, Bezrat Hashem, estudiaremos la página 37. Estamos en medio de una vereitá muy larga que nos habla de todo cómo ocurrió el cruce del Jordán y todo lo que pasó en ese día con las piedras, con el monte Gerizim, con el monte Ebal. Hoy vamos a volver sobre algunas cosas de ellas y a seguir adelante. Dice Boure. Dice la verita, ven y fíjate, fíjate cuántos milagros ocurrieron en ese día en el cual el pueblo Israel cruzó el Jordán. Primero, Abrú Israel Tayardén. Primero cruzaron por la tierra seca, que se había parado el agua, que había subido, etc. Todo lo que ya vimos. Segundo milagro, Ubaú leal Geizim leharebal yetem shishimil. Y llegaron todo el pueblo, o sea, acordaos que eran millones de personas, todas pasaron el Jordán, y todas esas millones de personas se desplazaron más de 60 kilómetros hasta llegar al monte Gerizim y el monte Ebal. Ben Kol, Beria, Viajolala, Amod, Bifnehem. Tercer milagro, nadie era capaz de pararse delante de ellos. Y cuarto milagro, y todo el que se ponía delante de ellos, es decir, los enemigos, Miyad Nitraz, inmediatamente le entraba diarrea, se vaciaba. Shenemar et emati ashalach lefaneja, yo voy a mandar mi temor delante de ti. Vahamoti et kolaam, asher tabo bahem, y voy a hacer hamoti. ¿Qué quiere decir hamoti? Es lenguaje de sorpresa y que el cuerpo va a estar revuelto. Veomer, y además dice, tipo la lejeme mata bafajad. Caerá sobre ellos tu temor y tu pavor. Como dice el versículo, lo decimos todos los días en el Adiyah Shel Moshe, Adia Abora Meja Hashem, hasta que pase tu pueblo Hashem. Y después dice, Adia Abora Mzukanita, hasta que pase el pueblo que tú adquiriste. Entonces dice, Adia Abora Meja Hashem, hasta que pase tu pueblo Hashem, Zobia Rishonah. Esa es la primera vez, es decir, cuando el pueblo salió de Egipto en los tiempos de Yoshua, cuando entraron en la tierra de Israel, hasta que pase tu pueblo. A Diaboram Zucanita, hasta que pase el pueblo que tú adquiriste, es la segunda venida. ¿De qué está hablando la segunda venida? De los hijos de Israel que subieron de Babel en los días de Ezra. Emor Meata, ¿qué quiere decir? Reuyí, Mayu Israel Azot la Emnes, Bebiat Shinia, que Biat Rishoná. O sea, hubiese sido adecuado que les hiciesen milagros a los judíos al volver de Babel, tal y como ocurrieron los milagros cuando salieron de Egipto. El Ashegaram Het, pero el pecado del pueblo de Israel en ese momento, por el cual fue destruido el Betamigdash, etcétera, impidió que ocurriesen esos milagros. Y esos milagros quedaron pendientes, Bezrat Hashem bimera biamenu, para cuando venga el Mashiach y todos volvamos a la tierra de Israel. Viajar Kajeviu etabanim, y después trajeron, quinto milagro. Trajeron las piedras, que eran muy grandes, y Banú, construyeron los altares, construyeron el altar en el monte Gerizim, en Shechem, en el medio. Besaduhu Basid, y lo encalaron. Bekadbu alehem kol divrei Torah beshivim lashon, y escribieron toda la Torah en 70 idiomas. Sheneemar, como dice, Baereter, bien explicada. ¿Cuál es el séptimo milagro? Vejealu olot ushlamim. Es decir, en ese momento tuvieron tiempo de hacer ofrendas de Olá y de Shelamim. Comieron, bebieron, se alegraron. Ubarejú bekilelú. Hicieron las belajot y las kelalot. Mitad para un lado, la mitad para el otro lado, como también estudiamos ya. Bekiplu eta abanim, es decir, rascaron la cal de las piedras. Ubau, velanu, bagilgal, tomaron de vuelta las piedras, como vimos. Esas piedras de ese altar se las llevaron hasta el Gilgal de vuelta. Y ahí hicieron otro altar, como dice, Vejabartemotam imahem, vinachtemotam bamalón, y las llevaréis con vosotros, y las posaréis en el malón, el lugar donde vais a dormir. Yajol, el malón, un malón, podría ser que ahí donde vayan a dormir siempre tenían que llevar las piedras. Es mucho mal, por eso dice el versículo, Shertalinu Bobalaila, en el cual vais a dormir esta noche, es decir, en el Gilgal. Y está escrito, Vechete, Mesea Banim Haele, Asher Lakehu. Y está escrito también en Yoshua, estas 12 piedras que tomaron del Jordán, las fijó Yoshua en el Gilgal. Gilgal es el lugar, el nombre que recibe el lugar donde acampó el pueblo de Israel esa noche. Ahora la Beraitá trae otra cosa que pasó cuando entraron en la tierra de Israel. Dice la Beraitá, Tana, sí se enseñó en la Beraitá, Tzira'á,
Tzirá es una avispa. Lo habrá imagen, es decir, no atravesó el Jordán con ellos. Es decir, dice la tzirá es la avispa que alejó a los enemigos de delante de ellos en los días de Moshe. Y esa tzirá se quedó del otro lado del Jordán, no cruzó. Pregunta la cámara, ¿veló? ¿Acaso no cruzó? Activ, si está escrito, yo voy a enviar delante de ti a la avispa, Vegeresha, y va a expulsar al Jibí y al Kenaní y al Jití. Entonces está diciendo que la avispa va a expulsarlos. Responde la Gemara, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, dijo Rabbi Shimon ben Lakish, al Sefat Hayarden Amda. La avispa se quedó al borde del Jordán, del otro lado. Vezarkaba Hen Mará y expulsaba hacia los enemigos su veneno. Vesimta enehemil mala, y por arriba los enceguecía. Vesarsetan milemata, y los hacía estériles por abajo. Shenemar, como dice el versículo, Manoji, Ishmati, eta emori mi penehem, yo voy a hacer desaparecer a los emoreos de delante de vosotros, Asher Kegoba Arazim Gobho, que su altura es tan alta como la altura de los cedros, Vejason Hu, Kalonit, Veashmit Piriomi Mal, Veshayasham Tajan. Y yo voy a acabar con sus frutos por arriba y con sus raíces por abajo. Entonces quedamos aquí, que no entró la avispa, sino que desde ahí tiraba el veneno. Las papas mal dijo las papas, dice, no, hay dos avispas, dos tipos de avispas. Had de Moshe, Had de Yoshua, una que ayudó a Moshe, que se quedó del otro lado del Jordán, y otro tipo de avispa que ayudó a Yoshua, que estaba de este lado del Jordán. De Moshe lo abar, de Yoshua abar, la de Moshe no cruzó, la de Yoshua sí cruzó. Muy bien, estudiamos en la Mishnah. Decía, Shisha Shevatim Alu le Rosh Har Gerizim. 6 tribus subieron a la cima del monte Gerizim y 6 subieron al monte Ebal. Como dice la Torá, estos se subirán para bendecir al pueblo de Israel en el monte Gerizim cuando crucéis el Jordán. Shimon, Levi, Yehudá, Isachar, Yosef, Binyamin. 6. Y estos van a estar para la maldición en el monte Ebal. Reuben, Gad, de Asher, Zebulun, Dan, Ben Naftali. Ahora, en el libro de Yoshua nos dice que el pueblo de Israel cumplió con la misma que aparece en la Torá. Y así está escrito. Bejol y todo Israel y sus ancianos, sus policías, sus jueces estaban de un lado y del otro del Aarón, del arca, frente a los Kohanim y los Leviim que llevaban el Aarón del pacto de Hashem. La mitad en el monte Gerizim y la mitad de Hajetzió el Mularebal, como ordenó Moshe. Ahora, Mai Hajetzió. ¿Por qué el versículo dice y la mitad? Es decir, debería haber dicho Hetzió Vejetzió, mitad y mitad. ¿Por qué dice la mitad? Cuando utiliza la Hei delante de una palabra, el Tanaj se está refiriendo a una Hei Ayediá. Es decir, que está hablando de algo en particular, una mitad particular que ya conocemos. Amar Rav Kahana dijo Rav Kahana, que Derech Shehalukim Kan, Kahalukim Beabne Efod. ¿Por qué es una mitad que ya conocemos? Porque igual que están divididos aquí en el monte Gerizim y en el monte Ebal, estaban divididos en el Efod. Es decir, recordamos que en las vestimentas del Cohen Gadol, el Cohen llevaba 2 piedras en sus hombros, sobre sus hombros, y en los hombros estaban grabados los nombres de las tribus. 6 nombres en una piedra y 6 nombres en otra piedra. La Cana nos dice, igual que estaban en las montañas, estaban en los hombros del Cohen Gadol. Bien. Ahora dice, Metive, vamos a poner varias preguntas a la aseveración de Rav Kahana. Shete Abanim, Tovot Hayulo, le Cohen Gadol, al Ketefab. 2 piedras preciosas tenía el Cohen Gadol sobre sus hombros. Ahad Mikan, Ahad Mikan, una de un lado y otra del otro. Y los nombres de las 12 tribus estaban escritas sobre ellas. Shisha Levenzo, Shisha Levenzo. 6 en una piedra y 6 en otra piedra. Shenemar, como dice el versículo. Shisha Mishemota Malae Bena Ejat. 6 nombres sobre una piedra. Y continúa el versículo y dice: Bet
Shemot Shisha Anotarim, y los nombres de las 6 otras, a la Eben Hashenit, en la segunda piedra, que Toledotam, según su orden de nacimiento. Es decir, ¿cuál sería el orden de nacimiento? Primero nació Rubén, Shimón, Leví y Yehudá, de Lea. Luego paró de tener hijos Lea. Entonces, Barzel, Bilhá, que era la sirvienta de Rachel, tuvo 2 hijos, Dan y Naftali. Luego Zilpá tuvo Gad y Asher. Luego Lea tuvo de vuelta Isahar y Zebulún. Y luego nacieron de Rachel, Yosef y Binyamin. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Dan, Ben Naftali son 6. Gad, Asher, Isahar, Zebulún, Yosef y Binyamin son los otros 6. Eso sería que Toledotam, en el orden de nacimiento. Pero, Shenia que Toledotam. La Gemara hace un diuk y dice no dice Shisham Shemotam ala Eben Echad que Toledotam. No dice 6 nombres en una piedra en orden y 6 restantes en la otra piedra en orden. Solamente dice en orden en la segunda piedra. ¿Por qué? Velor Rishona que Toledotam. Shenia, Velor Rishona. La segunda estaba en orden, pero la primera no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad habían adelantado el nombre de Yehudá. ¿Por qué? Porque Yehudá fue rey, de él venía el reinado. Entonces, en la primera piedra no estaban en orden. ¿Qué estaba escrito? Yehudá, Reuben, Shimón, Leví, Dan, Ben Naftali, eran 6. Y en la segunda piedra, Gad, Asher, Isahar, Zebulún, Yosef, Binyamin. Entonces, la segunda estaba en orden y la primera no estaba en orden. Y continúa diciendo, y dice, y había 50 letras en cada piedra. Perdón, en total. 25 en una piedra y 25 en la otra. Después la Gemara va a poner, vamos a ver que en la primera piedra sí había 25. ¿Por qué? Porque Reuben son 5 letras, Shimón son 5 letras, Leví y Dan, Leví son 3, Dan son 2. Son 5. Yehudá son 5, Naftali son 5. 5 por 5, 25. Ahora, tenemos Gad Asher, son 2 y 3 son 5. Isahar, que se escribe Isashar, son 5. Zebulún son 5, Yosef son 4, y Binyamin normalmente son 5, saldría 24, pero después lo vamos a explicar cómo salen 25. Entonces, 25 en un lado y 25 en la otra. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, dijo Rabbi Hanina ben Gamliel, lo que derech shechalukim bechumasha pekudim. Es decir, que no estaban ordenados en el mismo orden en el cual están en el libro de Bemidbar. ¿Cuál es el orden? Reuben, Shimón, Yehudá, Isahar, Zebulún, Yosef, Binyamin, Dan, Asher, Gad, Ben Naftali. Sino que estaban divididos, Halukim, Beavnei Efod. Ela Kedera, Shahalukim, Bejumash Sheni. Sino que es como están en el libro de Shemot. Es decir, Ketzad, Ben Lea, Kesidran, los hijos de Lea en orden. Reuben, Shimón, Leví, Yehudá. Ben Rachel, Ejad, Mikan, Bejad, Mikan. Los hijos de Rachel, uno al principio y otro al final. Ben Shefajot, Ben y los hijos de las sirvientas en medio. ¿Sí? Muy bien. Vela, Maya ni me kayem que Toledotam. Entonces, ¿cómo es que yo estoy cumpliendo con lo que dice en la piedra que Toledotam? En orden. Shemotam shekara lahem avihem, velo que Shemot shekara lahem Moshe. Es decir, que Toledotam es como cuando nacieron, como cuando les nombró su padre, y no como los llamó Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe, ¿cómo llamó a las tribus? Sí, dijo, Ha Reubení, Ha Shimoni, Ha Dani, Ha Gadi. Entonces, Rubén velo Reubení, Shimón velo Shimoni, Dan velo Dani, Gad velo Gadi. Es decir, estaban escritos los nombres como le llamó su padre. Entonces, vemos que en ninguno de los casos estamos estableciendo que las piedras, los nombres aparecían tal y como estaban divididos en las montañas de Gerizim y Ebal, Tiyufta de Rav Kahana, Tiyufta. Esto sí que presenta una oposición para la opinión de Rav Kahana y queda en oposición. Ahora, pregunta la Gemara, BL, si es así, que rechazamos las palabras de Rav Kahana, pregunta entonces a preguntar, entonces, ¿qué quiere decir Mai Vejajetzio? Y la mitad, es decir, esa mitad que ya conocemos, Tana, Jetzio, Shelmul, Har-Gerizim, Merubem, Jetzio, Shel Arebal, nos viene a enseñar que la mitad que estaba en el monte de Gerizim
era mayor que la que estaba en el monte de Ebal. Porque mi Peneche Leví le mata. La tribu de Leví estaba abajo. Eran ellos los que se giraban hacia un lado y hacia el otro y decían las Berajot y las Kelalot. ¿Qué dijimos? Shimón, Leví, Yehudá. Ah, Leví está en una montaña, pero está abajo en realidad. Entonces, por eso dice que había una que era más numerosa que la otra. Dice la Gemara, pregunta, dice, al contrario, y Peneche le mata, Batre Lehu. Dice, en realidad deberían ser menos que en un lado que en el otro. Dice, no, Jica Marcial es como que decir, Afalpi Levi le mata, a pesar de que Levi estaba abajo, Bené Yosef y Mahem. Las tribus de Yosef estaban en uno de los dos lados, en el lado de Levi, y la tribu de Yosef era muy abundante porque eran dos, eran Efraín y Menashe. Ahora dice, uy, ¿de dónde sabemos que los hijos de Yosef eran muchos? Shenemar, Yosef el Yoshua Lemor. Los hijos de Yosef le dijeron a Yoshua, Madua, Natatali, Nahalal Gora, Alejad, Vejebel Ejad, Bani Amra, ¿por qué me dice solamente una parte de herencia en la tierra si soy un pueblo muy numeroso? Y Omer Alehem les dijo, Yoshua, Am Rab Ata, si eres muy numeroso, Aleleja Hayara, ve y ve al bosque. Entonces, ¿qué quiere decir? Amar Lahem le quiso decir, Lehu, id y escondeos en las montañas, porque ahí nadie os va a ver, es decir, os va a proteger del mal de ojo, porque cuando sois muchos va a decir, fíjate cuántos son, y entonces van a traer el mal de ojo sobre ellos. Escondeos en el bosque, nadie va a saber cuántos sois. Para que no pueda dominar sobre vosotros el Ain Ara. Amrulé, le dijeron, Zara de Yosef, los Shalat be en Abisha. Dice, no, en la descendencia de Yosef no recae el mal de ojo. ¿Por qué? Ven por el Yosef, ven por la Taleain. Un hijo fructífero es de Yosef, un hijo fructífero, Ale Ain. Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, no leas Ale Ain, sino Ole Ain, que está por encima del ojo. Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, Amar, dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina, Meaja, lo aprendemos también de aquí. Cuando le bendijo, ¿sí? Dijo, esa bendición de Ben Porat Yosef termina diciendo, Veyidgu larov, es decir, os multiplicaréis en demasía. Pero cuando dice Veyidgu, lo dice con el lenguaje de Dag, como un pez, es decir, os multiplicaréis como los peces. Veyidgu larov, Bekerebaare, sobre la faz de la tierra, Madagim, Shebeyam, igual que los peces que están en el mar, Maim Mehasim Alehem, las aguas los cubren, Maim. Ven ahí Sholetet Bajen, y el mal de ojo no puede recaer sobre ellos porque están bajo el agua, no los ves. Abzarosh y Yosef, también la descendencia de Yosef, en Ayenara Sholetet Bajen, no puede el mal de ojo con ellos. Muy bien, ahora la Gemara vuelve a explicar las palabras de la Bereitá, que estudiamos que dijo 50 letras había. Y contamos que había 25 en un lado, 24 en otro, eran 49. Y dice, Eji, Ane, Hamishim Otiyot, es decir, 50, ¿qué había 50 letras? Hamishim Neje Hada había 49, 50 menos 1. Responde la Gemara y dice, Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Yosef, Osifo lo ot achat, Osifu lo ot achat. A Yosef le añadieron una letra. Como dice el versículo, Edut bi Yosef Samo, un testimonio en Yehosef puso. Besetú al Eresmisaim cuando salió por la tierra de Egipto. Es decir, cuando le nombraron virrey, salió a dar su testimonio de su grandeza, pero ahí no le llama Yosef, le llama Yehosef, con una hei de más. ¿Por qué? Porque dice que le añadió la letra hei del nombre de Dios. Matkifle, Rab Nachman Bar Yosef le vino a oponer una pregunta a Rab Nachman Bar Yosef a este punto de vista. ¿Por qué? Porque dijimos que Toledotam, es decir, como su nacimiento. Es decir, el nombre que les había dado el padre, no el nombre que le añadieron la Hei. Seguimos teniendo un problema de que había 49 letras. El Torah Binyamin Ketib. Entonces nos responde. En realidad, en toda la Torah entera, Binyamin está escrito Haser. Es decir, pone Benyaman. No hay una Yud entre la Mem y la Nun. Ajá, pero aquí, Binyamin Shalem. Aquí, cuando nació Binyamin, su padre le llamó Binyamin con 2 yud. Kirchtiv, Aviv, Karalo, Binyamin. Su padre le llamó, Binyamin. Ahora, Binyamin tiene 6 letras. Entonces ahí nos corresponde
6 y 4. 6 de Benjamín y 4 de Yosef son 10. Y las 5 de Isahar y las 5 de Zebulún y 2 de Gad y 3 de Asher hacen 25. Amar Rabaja Bar Bizna, dijo Rabaja, perdón, Amar Ravjana Bar Bizna, dijo Ravjana Bar Bizna. Amar Rabbi Shimon Hasida, que dijo Rabbi Shimon Hasida, Yosef, Shekidesh Shem Shamayim Baseter, Osifu Alav Otachat. Yosef, que santificó el nombre de Dios en secreto, le añadieron una letra del nombre de Dios. Mishemosh Kadosh Baruj Hu. Yehudá, pero Yehudá, Shekidesh Shem Shamayim Befaresia, que santificó el nombre de Dios de manera pública, Nikra Kuló al Shemosh Kadosh Baruj Hu. Todas las letras del nombre de Hashem están en su nombre. ¿Cómo es esto? Yosef, Mai. ¿Cuál es? ¿Dónde es que Yosef santificó el nombre de Dios en secreto? Dichtiv, está escrito, que ahí fue en aquel día, vaya a Baita, la Sot Melachtó. Vino Yosef a la casa a hacer su trabajo. Está hablando de cuando era esclavo de Potifar. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Melamed, Sheshenehem, le deba la verdad. Es decir, ese día Yosef estaba dispuesto a transgredir con la mujer de Potifar. Vayabó a Baita, la Azot Melachtó, vino a la casa a hacer su trabajo. ¿Qué quiere decir? Rab y Shmuel discutieron sobre qué significa Rab y Shmuel. Cada mar la Azot Melachtó, uno dijo hacer su trabajo mamash, es decir, sus ocupaciones. Cada mar, y el otro dijo la Azot Sorhab Nichnas, es decir, que entró a hacer sus necesidades, es decir, a tener relaciones con la mujer de Potifar. Ven Ishmean Sheabayit, y no había ningún hombre en la casa, no había nadie, la casa estaba desierta, solamente estaba ella. ¿Acaso es posible que en una casa tan grande no hubiese nadie? Tana de Rabbi Ishmael, así el señor Rabbi Ishmael, Oto Hayom, Yom Hagam Haya. Ese día era un día de fiesta de la idolatría. Y todos se fueron a sus templos a hacer su idolatría. Veía Mera y ella les dijo, hola Ani, estoy enferma y no puedo ir con vosotros. Quiso quedarse a Mera. Se dijo, Yosef, no hay otro día mejor para que yo pueda convencer finalmente y estar con Yosef como este día. Lo atrapó por su ropa para decir, y le dijo, perdón, en ese momento, Beotasha, Bata de Yocano, Shelaviv. Bata Diocano Shelaviv. Es decir, en ese momento le apareció la figura de su padre. Venirá Taló Bajalón y la vio en la ventana. Amarlo le dijo, Yosef, Atidim Ajeja Sheichtebu Alavne Efod. En el futuro tus hermanos van a estar escritos en las piedras del Efod, en los hombros. Y tú vas a estar entre ellos. ¿Acaso Retzoneja Sheimaheshimha Benehem? ¿Acaso tú quieres que borremos tu nombre de entre ellos? Betikare Roezonot, y que te llamen el pastor de las prostitutas. Y Steve, como está escrito, Roezonot y Abedhon, el pastor de las prostitutas, va a perder sus bienes. ¿Qué se refiere a sus bienes? Shem Tov, su buen nombre. ¿Por qué? Porque la gente no le va a llamar por él, le va a llamar por lo que hace. Bien. Y ya inmediatamente, Bateshev Betan Kashto, es decir, retrajo su arco. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Meir, en nombre de Rabbi Meir, Sheshava Kashto, es decir, que se retrajo su miembro. Le etanó a su estado original. Vayafozu, es decir, Vayafozu se esparcieron, Zeroei Yadav. ¿Qué nos enseña? Melamed Shenaaz Yadav Bekarka, es decir, que hundió, clavó sus manos en la tierra. Vayatza Shechvat Zar'o y Ben Ziporne Yadav. Y entonces salió su simiente entre sus uñas. Midea Abir Jacob. Inmediatamente el versículo dice de manos de la fortaleza de Jacob. Migaram lo Shehakek Alavne Efod. ¿Quién fue el que tuvo el mérito, el que le dio el mérito a Yosef de que esté grabado en las piedras del Efod? El Abir Jacob, la fortaleza de Jacob.
Misham Roe Eben Israel. Y por eso, ¿sí? Se le llamó Roe, el pastor de las piedras de la piedra de Israel. Dice la Gemara. Misham Zahá, a partir de ahí tuvo el mérito, Roe, y se convirtió en el pastor de Israel, Sheneemar Roe Israel, el pastor de Israel, decir a Kadosh Baruj Hu, Ha'azina Noheg Katzon Yosef. Roe Israel Ha'azina, el pastor de Israel, a Kadosh Baruj Hu escucha, Noheg conduce como el ganado, como las ovejas de Yosef, ¿sí? Keilu, Korim, Tevot, como si estuviésemos leyendo las palabras Ketzon Yosef, como si estuviesen unidas. Es decir, Israel, Nohagim Asman Ketzonoshe Yosef, se comportan como el rebaño de Yosef. Continuamos y dice, Tania, así se enseñó en la Bereitá, Hayá, Raúl, Yosef, Latzet, Mimenu, Yud, Beshebatim. De Yosef hubiesen podido salir 12 tribus, que del Shiyasum y Jacob Aviv, como salieron de Jacob su padre, Sheneemar, como dice el versículo, el de Jacob Yosef, estas son las descendencias de Jacob Yosef. Es decir, como tuvo Jacob, podría haber tenido Yosef. Ela, pero ¿qué pasó? Yasá, Sheyatza, Shechvat Zaro, mi ben Tzipornayadav. Que en ese momento que dijimos que clavó sus manos en el suelo y salió su esperma por ahí, ¿sí? Es decir, que lo desperdició. La Fatpiken, y a pesar de ello, Yatseu, mi Binyamin Ajib. A pesar de ello, salieron de su hermano Binyamin. Bejulani creó al Shemo, y todas fueron llamadas por algo que le pasó a Yosef. Shenemar, como dice así. Ubne Binyamin, los hijos de Binyamin, Bela, Babejer, Beashbel. 3 nombres. Ahora dice, ¿por qué? Bela, ¿por qué le llamó Bela? Shenibla ben Aumot, que Yosef fue tragado entre los pueblos. Babejer, ¿por qué? Porque era el mejor, era el primer hijo de su madre. Beashbel, Sheshebao él. Es decir, que lo alabó Dios. Gera, Shegar Beachsanayot, es decir, que vivió en una tierra extranjera. Benaaman, Shenaim Beyoter, que era el más agradable de todos para Shem. Eji, Varosh, porque era Ajihu, era mi hermano, Veroshihu, y era mi cabeza. Mupim y Jupim. Jupim, porque Hulo Raba Bejupati, Veni lo reiti Bejupato. Yo no vi, él no vio mi jupá, yo no vi su jupá. Vaard, Sherat Lebet Umot Aolam, porque bajó, porque defendió entre los pueblos del mundo. A Ika de Amre, quienes dicen Vaad, Shepanav, Domim le vered, porque su cara parecía como una rosa. Aquí dice Rashi, Mupim, ¿por qué le llamó Mupim? A ver si lo encuentro. Mupim, dice el Midrash de Tanjumá, Shaya Piv, Kefi Yaakov, que su boca era como la boca de Jacob, su padre, en Alajot, por todas las Alajot que sabía que había recibido de Shem y Eber. Amar Bejía Baraba. Amar Rabbi Yohanan dijo a Rabbi Baraba en el nombre de Rabbi Yohanan, Beshash amarlo paró le Yosef, en el momento en el que paró, le dijo Yosef, Biladeja, lo yarim ishet yadó, no va a haber nadie como tú en toda la tierra de Egipto, vas a ser más grande después de mí. Amru, Istenine paró, le dijeron los astrónomos de Faraón, sus sabios, la gente importante de Egipto, le dijo, Ebed Shelachor Rabó, Beaesim Kesef, un siervo que compró su amo por 20 monedas. Tamshileu alenu, lo vas a poner que gobierne sobre nosotros. Amar Lahem, les dijo Paró, Genune Malhut Ani Roebo, yo veo signos de realeza en él. Amrulo le dijeron los sabios, Simken, y ellos de Abeshivim Lashon, entonces debería saber 70 idiomas. Vino Gabriel el ángel, Belimdosh y Bim Lashon le enseñó 70 idiomas. Pero Yosef no era capaz de entenderlos, no podía captar. Josif lo otahat, Mishemo, Shelakadosh Baruj, le añadieron la letra del nombre de Akadosh Baruj la Hei, Velamad y estudió, Sheneemar, como dice el versículo, Edut vi Josef Samo. Es decir, el testimonio en Yosef puso, Betzetó al Mitzrayim cuando salió sobre toda la tierra de Egipto. Y ahí dice Sefat lo yadati eshma. El lenguaje no sabía escuchar, es decir, que hasta que no le puso la hey no sabía entender los 70 lenguajes. Lemahar, al día siguiente, Kol Lishna de Ishtae paró Behade, cada idioma en el cual el faraón le contaba algo, a Hadarle, Yosef le respondía. Le hablaba en ruso, le respondía en ruso. Le hablaba en chino, le respondía en chino. Le hablaba en francés, le respondía en francés. Ishtae Ihu,
Belashon Kodesh. Ahora Yosef vino y le habló al faraón en hebreo. Velo Haba callada. Y el faraón no sabía, no entendía. Amar. ¿Qué es lo que dijo? Amarle le dijo, Agmeri, enséñame hebreo. Agmare le enseñó. Velo Gamar y el faraón no era capaz de entender. Amarle le dijo, Ishtabali de lo megalet. Júrame, Yosef, que nunca vas a revelar que sabes un idioma más que yo. Ishtabalo, y se lo juró. Ahora, y Amarle, cuando vino Yosef, después de que murió su padre, y le dijo, Abi Ishbian y Lemor, mi padre me juró, me hizo jurar para decir que no le iba a dejar enterrado en Egipto, sino que le iba a llevar a su sepultura en la tierra de Canaán. ¿Sí? Ahora déjame ir a enterrar a mi padre. Amarle le dijo al faraón, Zil itchil ashbuatach. Ve y pide a los sabios que anulen tu juramento. Amarle le dijo Yosef entonces, ve itchil nami adidach. Ah, bueno, pues ya que estoy ahí, sabes que también voy a pedir que anulen el juramento que te dice que no voy a revelar que esté más idiomas que tú. Falga de lo níjale, y a pesar de que el faraón no le parecía bien, Amarle le dijo, Ale ukbor etabija, kasherish vieja. Ve, sube y entierra a tu padre, como así le has prometido. Hasta aquí llega el DAF 36. Bezrat Hashem, antes de la entrada de Shabbat Kodesh, estudiaremos el DAF 37, Hizku Veimso.